Hola, bienvenidos entonces otra vez a estas entrevistas del Foro Chat Sector Forestal Venezolanos. Hoy tenemos un gran amigo, compañero de estudios y colega, Dacio Amador Serpa Molina. Es de los pueblitos de Sultana del Mocotíes, Tovar, Estado Mérida. Para mí es un gran placer acompañarte en esta entrevista y compartir esos momentos que estudiamos juntos. Es un gran placer. Entonces, Dacio, te dejo a ti la pantalla para que nos cuentes un poco qué te ha motivado a estudiar ingeniería forestal. Bienvenido. Bueno, Luisa, buenas tardes a ti y a todos los colegas forestales, agradeciendo la entrevista que vamos a tener hoy, agradeciendo a los organizadores, a Sara, a Denis, a ti. Y bueno, lo interesante es que estamos recibiendo a todos los colegas aquí en mi casa en Barquisimeto. Ah, qué bueno, qué bueno. La motivación, bueno, realmente pues tiene una historia más o menos larga. Yo cuando niño estuve en la conquista del sur del lago. El puente Chama se inauguró en el año 58, o sea, el año que yo nací. Ah, Ese momento el puente dio cabida para que se tomara toda esa zona. La gente de la parte alta de los Andes bajó allí y eso se fue ocupando, pues. A mí me queda la memoria, los recuerdos de esos árboles inmensos que se tumbaban, que estaban allí porque la idea era acabar con la vegetación alta para desarrollar allí fincas, más que todo fincas ganaderas. sí. Después, en primaria, yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela granja, donde la filosofía era aprender haciendo. Allí hacían varios laxos en diferentes áreas: carpintería, electromecánica, agricultura, y además de la instrucción normal de cualquier muchacho de esa edad. Ya. De ahí me queda mucho aprendizaje, me quedó mucho aprendizaje y bueno, ya conocía, por ejemplo, hacia la parte agrícola, pues yo sabía que era un tractor, que era un cultivo, que era producir cochinos, que era producir aves. De hecho, en esa escuela el 80% de los alimentos los producían los alumnos. Era casi sustentable. Maravilloso, maravillosa Eh, experiencia. Luego, en bachillerato, en Tovar, en mi pueblo, estudié la educación diversificada y en el área de agropecuaria. Y allí salí como técnico medio en la mención fitotecnia, que es el área agrícola, porque también se daba la mención zootecnia, pero como en esa zona realmente no hay mucho ganado, la mayoría de alumnos se inclinaban por la parte de fitotecnia. Cuando salí de bachiller, a mí me rindió bastante la educación y bueno, mis compañeros de esa oportunidad, todos consiguieron trabajo porque el país estaba ávido de este tipo de técnicos. Pero en mi caso, como era menor de edad, no me dieron trabajo, no me dieron empleo por esa situación de ser menor de edad. Entonces, bueno, decidí conseguir cupo en la universidad y me salió un cupo en la UNED, Universidad Nacional Experimental del Táchira. Pero allí en un comienzo yo no me adapté porque en esa universidad estaba en prueba la educación a distancia. Y bueno, imagínate tú, en un área que yo no conocía, eso era muy difícil. En ese interín, hicimos gestiones para ver si conseguía el traslado de universidad a universidad y me lo consiguieron para forestal. Y bueno, caí de pie y comencé los estudios en la facultad. Y tú sabes que todo lo que tenemos esta vocación, cuando llegamos a la facultad nos enamoramos de la facultad. Sí. Y en nuestro grupo, en la época de los 80, bueno, fueron el grupo más numeroso de estudiantes que había en la facultad. De hecho, las promociones eran bastantes profesionales que salían de allí. Sí, los años 80 fueron una de las más, donde más hubo afluencia de estudiantes, donde es bastante matrícula. Y durante la carrera, pues teníamos, por supuesto, los subgrupos de estudio que siguen siendo nuestros más queridos amigos, pues, de toda la vida, pues.
A mí me cabe nombrar en este momento, por lo menos mi cuñado, que para descanse, Gerardo Serpa, que fue de esa promoción y bueno, Gerardo era una persona muy inteligente, todo el mundo le reconoce esa virtud. Sí, él y su Eh, cuaderno. Yo me lo recuerdo él con un cuadernito y siempre pasaba. este, a mí me correspondió hacer la pasantía con el famoso Gocho, con el amigo Jorge Velasco. El Gocho Jorge Velasco, gran amigo Hicimos también. una pasantía en Santa Cruz de Mora, como nosotros salimos por la parte del manejo de cuenca, exactamente en el paro que hubo, en la ULA, ese paro largo que hubo de casi 8 meses, nosotros aprovechamos el tiempo y hicimos el trabajo de campo. Ese trabajo fue un trabajo muy bueno porque allí no había nada. Yo lo que estaba era solamente la cuenca, no había ni siquiera un mapa base. Nosotros tuvimos que hacer un mapa base de esa cuenca, desarrollar el proyecto de corrección del torrente y lo que nos quedó fue que ese proyecto lo ejecutaron. Qué El gobierno bueno. ejecutó ese proyecto. De la facultad, bueno, me queda el recuerdo de un trabajo que hicimos en ecología que se llamaba La ciudad y los árboles. Bueno, que me lo asignaron a mí en todo caso. Allí, pues, ese trabajo era un trabajo para mí muy novedoso, pues, y novedoso para todos, porque en esa época no se hablaba mucho de eso. Yo tuve que hacer una investigación y me conseguí, por ejemplo, algunas predicciones que decían que en un futuro, o sea, en la época que estamos de hoy, vamos a tener estos problemas que hay de clima en el mundo, pues, y que iban a existir partidos políticos verdes. En ese momento eso no era creíble, pero era como una especie de utopía, ¿ve? Claro, Pero esas predicciones se dieron y miren el problema que estamos por hoy ya, con la parte ambiental. sí. Ya después de allí, bueno, yo salí a la parte laboral Tú tienes una y anécdota muy buena por allí de estudiante, cuando te graduaste. Cuéntame, creo que bueno, te sí, ganaste algo por ahí. lo que te iba a comentar es que a desarrollar es que anteriormente se hacían los famosos comités de promoción y la idea era conseguir fondos para los actos de grado y la fiesta que se hacía. Claro, Bueno, nosotros hicimos eso, el grupo nuestro, que era un grupo numeroso, y rifamos un carro Ford, un Corcel. buenísimo. Entonces, claro, a cada integrante de ese grupo nos entregaban unos talonarios para que vendiéramos los tickets y bueno, recoger fondos. Pero la condición era que si a mí me entregaban 3 talonarios, yo tenía que entregar el dinero de esos 3 talonarios, así no vendieran los números. Esa era Claro. mi responsabilidad. En mi caso, cuando yo entregué los talonarios con los tickets que había vendido y más el dinero que no había podido vender, este, estoy pendiente del sorteo. Claro, yo sabía en qué rango estaban mis números. Cuando yo escuché el número, yo sabía que me lo había ganado porque ese era el rango que a mí me habían asignado. Y bueno, la otra parte que llama la atención de la anécdota es que yo no sabía manejar. Entonces, bueno, eso fue, Pero te eso llegó fue primero el carro y después te tocó aprender, pero bueno, bienvenido. después aprendí a manejar, sí. Eso tenía solución, el problema es que ya tenías el carro. Después, ya en el año 2000, aquí en Barquisimeto, yo, por motivaciones de trabajo, el trabajo que tenía en Cartón de Venezuela, estudié Derecho y me gradué de abogado en la en la Universidad Fermitoro. Ah, excelente. Ahí desarrollé un trabajo de una normativa para desarrollo de plantaciones forestales que lo tengo por allí. Y bueno, fue un trabajo que se hizo para como la última parte de la carrera y bueno, se nombró un jurado. Era una cosa bastante formal, pues, con su Ya. jurado. Claro, ellos ahí evaluaban era la parte jurídica, pero uno de los jurados conocía esta parte ambiental y bueno, me ayudó bastante y bueno, salimos adelante con esto. Bueno, es que uno con la ley forestal es un poquito medio abogado también porque tenemos que manejar nuestra carrera también un poquito la parte de las leyes, ¿no? Pero eso para ti te fue un suplemento, un aporte, ¿no? A tu carrera. En cuanto a la parte de la actividad de trabajo como tal, bueno, sí, yo, como te comenté, que no sabía manejar, pero tuve que aprender a manejar, porque claro, yo tenía que agarrar mi vehículo.
claro, Cuando llega la oportunidad de comenzar a comenzar a buscar un empleo formal, nos llaman de Caracas a una entrevista, pero entonces necesitaban hacer una selección mínimo en dos personas. Yo busqué un compañero para ir, nos fuimos a Caracas y claro, ambos éramos ingenieros forestales y por supuesto nuevos en esto, pero prelog que yo ya había aprendido a manejar. Entonces, por esas circunstancias yo quedé en el empleo y me fui a trabajar a Oriente con las plantaciones de pino. Aunque yo salí, como te dije, en el manejo de cuencas, siempre he trabajado en la parte de plantaciones y en la parte de tecnología de la madera, en acerrío. ya, Este, los empleos que tuve, primero en la Corporación Forestal y Mataca y después en Cartón de Venezuela, pues para uno fueron una segunda escuela, porque ahí se aprendía de todo. Yo en ese trabajo de Oriente era el responsable del aprovechamiento forestal de plantaciones de pino y se enviaba madera para la planta de papeles Maracay. Realmente fuimos novedosos porque comenzamos en Cachipo y en Cachipo la madera prácticamente a los aserraderos había que regalársela para que ellos hicieran una especie de promoción de la madera, pues. Ya claro, después, cuando pasamos hacia el sur de Guayana, ya comenzó a mandársele madera a Papeles Maracay, pero la operación como tal era una operación muy incipiente porque no teníamos equipo. La actividad era prácticamente manual. La tumba de árboles, incluso la carga, que es la actividad más difícil, la hacíamos con personas, con obreros. Entonces, claro, los rendimientos eran muy rudimentarios. Fuimos evolucionando, ya se pasó hacia equipos de carga y bueno, en ese instante no existía en la zona sur una empresa de aprovechamiento de madera, no había. Ya después fue que se instaló la cerradura de Proforca y ellos comenzaron a consumir su madera, o sea, comenzaste como decimos nosotros aquí, desde cero, sí. desde cero, bueno, con tu inteligencia y con la capacidad, En ese tiempo también yo tuve la oportunidad de desarrollar en la parte de inventario, porque las plantaciones crecían, pero no sabíamos cómo estaba el crecimiento. Yo tuve allí en la zona la tutoría del ingeniero Saúl Rondón, que paz descanse, que bueno, ese hombre tenía mucha experiencia en el área y él me guió. Hicimos un inventario de 300 hectáreas de pino. Yo ¿con tuve que hacer quién? Que no todo. escuché, ¿con quién, Dacio? Que no escuché. A Saúl Rondón, A Saúl a Rondón. Saúl Rondón. Ok, Él es un colega de allá de Paisanos de Bailadores de Mérida que falleció, hace como 3 años falleció. ya. Y bueno, se desarrolló todo lo que es el inventario forestal, se ejecutó y ese inventario forestal sirvió después como muestreo para los inventarios que se hicieron en Proforca posteriormente. Ya, Por razones de salud, yo me tuve que venir de Oriente y bueno, ingresé a trabajar en Cartón de Venezuela. Esa ya muy bien. fue mi tercera escuela, porque allí realmente esa empresa eh, conseguí muchos compañeros, colegas forestales de la misma generación, liderados por el ingeniero Rafael Arriechi, que él es Ya, el jefe nuestro. Y bueno, comienzo otra vez el aprendizaje porque ayer yo estaba trabajando en la parte de compras forestales, o sea, de compra de madera para la planta de pulpa. ya, Aunque ya tenía la experiencia de aprovechamiento, pero no tenía esa parte de compras que no. Entonces, bueno, la empresa, lo primero que hicieron fue que nos hicieron un curso que se llamaba negociación positiva. Entonces, eso lo puso a nivel y poco a poco se fue adquiriendo madera que era madera de mezcla de bosque natural. O sea, más que todo desperdicio de aprovechamiento. ya, Después, cuando Murphy comienza las plantaciones en Acarigua, se empieza a traer la madera que se sacaba de los sitios donde se preparaba terreno para hacer las plantaciones. ya. Ajá. También se desarrolló en ese momento un programa que se llamó Plantaciones en Tercero, que por supuesto también fue muy novedoso porque así como tal en Venezuela nadie hasta el momento lo había hecho. Era como un ensayo. Nosotros en el área de Yaracuy hicimos plantaciones bajo ese sistema y las plantaciones fueron en la parte fue un éxito porque la sobrevivencia fue muy buena. Pero se cae porque lo que era la parte de tenencia de la tierra no estaba muy clara. Entonces el presidente de la empresa decidió dejar eso hasta allí
y no se continuó con el proyecto, porque el proyecto era que se financiaban las plantaciones y al final del turno la empresa le compraba las plantaciones a las personas. Ya, es como un Entonces, trabajo como comunitario, ¿no? Como algo comunitario, el productor tenía asegurado la venta del producto, pues. que Y eso es por lo más supuesto importante. que se les pagaba a precio de mercado. Claro. Algunas de esas plantaciones el grupo después las compró, pero ya fuera del plan, porque el plan se había eliminado. Bueno, lástima porque era un excelente plan, una excelente alternativa para los dueños de tierras. Sí, sí, eso fue tuvo muy buena acogida. Incluso ahí en la zona había un señor que era muy conocido, señor portugués que era ganadero de lidias, y él estuvo muy ganado de eso, güey. Incluso él fue uno de los promotores por parte de los productores. Y a él le hicimos plantaciones de eucalipto. Y el Ya, eucalipto es una maravilla, eso crece muy rápido. sí, En los alrededores alrededor de la planta que queda en María, en Yaracuy, había unos terrenos que estaban ociosos. Y entonces la gerencia decidió que para que eso no fueran de repente invadidos, le plantáramos eucalipto y así lo hicimos. Mira, Luisa, eso crecía, había áreas que crecían los primeros meses 2 centímetros por día. Es una imagínate. locura el crecimiento de eso. Maravilloso. Las Maravilloso. condiciones perfectas para el crecimiento del eucaliptus. Como la planta pues le da a uno la oportunidad de hacer una inducción 3 meses en el proceso porque la planta era una planta de pulpa. Ya. Entonces yo pasé por todos los departamentos de la planta como tal, hasta el departamento de manejo de fluente. Todo, lo que es la máquina de Todo el papel, circuito, todo el todo el circuito. circuito, sí, porque a la gente lo que le interesaba era que yo conociera el proceso para que tuviera más claridad en lo que iba a negociar, pues. Claro. Básicamente, una de las maderas que no entraban allí en eso eran las maderas que eran muy duras, porque la madera muy dura doblaban las cuchillas de la astilladora. Entonces esa madera había que descartarla porque tenía, o sea, causaba problemas en la operación. Claro. Entonces, bueno, una experiencia maravillosa porque tuviste que aprender todo eso de cuáles son seleccionar las maderas según el equipo, o sea, una maravillosa experiencia para ti y poderla también transmitir también a través de esta experiencia. Ahí hicimos algunas pruebas, ensayos también en cuanto a a la durabilidad de la madera, porque la planta de pulpa está ubicada en una zona que las condiciones climáticas son fuertes, o sea, alta temperatura, humedad relativa alta, y entonces se quiso saber en cuánto tiempo la madera se deterioraba. Yo tuve que hacer el ensayo, colocar la madera por grupos, por especie, y cada 15 días las pesaba. Se pesaba, entonces se determinaba la pérdida de humedad y por supuesto en cuánto tiempo ya comenzaba a perder las propiedades para la producción de pulpa. Que eso sí lo manejaba el departamento técnico porque yo no tenía no era mi función. No Pues, era tu área, sí. la función mía era básicamente dirigir el ensayo, pero claro, fue un ensayo muy bueno porque eso permitió precisamente las mezclas ya se seleccionaban pues, de madera blanda, de madera semidura. La madera dura sí nunca se procesaba allí. Ya después cuando entra lo que es el envío de madera de las plantaciones de Smurfit, que en ese momento también yo participé porque tenía que ir a las fincas a supervisar a la gente que sacaba la madera, los obreros que sacaban la madera para la planta, que los enviaba. Ya. Y bueno, era una actividad muy dinámica. Yo le cuento a mis amigos que en esa oportunidad yo tenía cerca de 30 años. Yo salía de San Felipe, iba a Valencia, llegaba cerca del Baúl, regresaba a Carigua y regresaba a San Felipe en el mismo día. Sí, yo conozco toda esa área, así que yo sé. Eso ahora yo no lo hago ni en una semana, pues, tengo que irme Sí, poco a poco. yo sé qué es eso, yo sé qué es eso, Dacio. Eh, bueno, ya después, eh, cuando salgo del grupo Cartón de Venezuela, eh, nosotros también habíamos trabajado, porque a mí realmente me tocó a ser innovador en todas partes. Qué Llegar a bueno. explotar madera en Nirgua, en el programa de aprovechamiento, en el programa de plantaciones de Nirgua, que ahí Conaret tiene 3.000 hectáreas, que son plantaciones propias, plantaciones en sociedad con la alcaldía
y plantaciones también en sociedad con particulares. ya, Entonces comenzamos el aprovechamiento, que eso sí era bastante complicado porque ahí son terrenos de montaña, terrenos de pendiente. Y sí, la madera había que traerla de allá descortezada. Entonces, además de que teníamos que vencer el problema del poco rendimiento en el aprovechamiento, la madera había que descortezarla. Afortunadamente para eso contamos con unos equipos que sí funcionaron para el descortezado de madera. Entonces yo ya quedé con esa motivación y de alguna manera a través de un crédito que me dio Corpo Industria, se abrió la madera en Occidente. Se montó madera en Occidente para procesar madera de pino en Acerrío, que se ya, producía madera para la construcción y básicamente lo que más se hacía era producir estivas para embalaje, paletas. ya. Después, en el año 2005, yo cambio la denominación de la empresa para Maderas Madoca y es la que ahorita tengo, que ahí soy el director general de la empresa. O sea, ya te Seguimos te con las mismas inclinaste actividades hacia el trabajo privado. privadas, sí. En la producción de embalaje y paletas y un poco de madera para construcción. Que claro, es poca porque la actividad de construcción pues está mermada en el país. Eh, Esta situación como le contaba en mi inicio, pues me tuve que aprender la parte de tecnología de la madera, que yo ni idea tenía de eso, pues, ni idea. Bueno, pero para eso Eh, somos ingenieros, queremos ese ingenio. Inicialmente tuve muchos problemas con las cintas del aserradero, porque Ya, era que el equipo que yo compré traía un motor a gasoil y yo le puse un motor eléctrico. Entonces ahí hubo un problema en cuanto a la velocidad de corte. ya, Eso se resolvió y entonces, pero quedó el problema de afilado. Yo realmente de eso, vuelvo y te repito, no conocía absolutamente nada. Me dirigí a la Universidad Nacional de Guayana. Ahí hice un curso de afilado apoyado por con los colegas Jesús y Alfonso allá en la universidad. Y bueno, de ahí para acá, pues eso se solventó. Yo entrené a algunos operadores y bueno, ahí funcionó. Y bueno, fabricábamos cajones para exportar productos, se hacían algunas, para comprar madera, nosotros había que verificar el rendimiento de madera cerrada versus madera en rola. Y bueno, la conclusión es que en las plantaciones la madera de mayor diámetro tiene mayor rendimiento en, claro, en aserrío, claro. porque ahí uno saca lo que es tablas, listones, incluso hasta aprovecha las costaneras porque las costaneras las usan para hacer las paletas y cuando comenzamos hacíamos hasta guacales de madera. O sea que el desperdicio que se generaba era prácticamente el acerrín y muy poco desperdicio. Se aprovecha todo de la madera. Se aprovecha toda la madera. Bueno, fíjate que cómo ha sido, cómo es lo que te permite la ingeniería, ¿no? O sea, has ido diversificando, te fuiste por cuencas, después te fuiste por aprovechamiento, después te fuiste por compras, y ahorita en tu propia empresa, o sea, que es amplio el campo del ingeniero forestal y es toda la voluntad de aprender, ¿sí? Sí, Y estaba pensando hace días que uno cuando sale egresado de cualquier carrera que sea, sí, señor, lo que le falta es el desarrollo personal. Uno tiene que tener un poquito de conocimiento de eso porque todos adolecemos de eso, incluso en mi segunda carrera como abogado, eso hace falta, ¿ves? Porque uno claro, sale al mercado al trabajar, ¿y ahora qué hago? Pues, pero sí, es porque no que tengo esa herramienta. no es lo mismo cuando somos estudiantes y cuando salimos, como tú dices, al campo laboral, lo que se nos presenta, lo hacemos y bueno, ahí vamos aprendiendo como tú lo hiciste, o sea, no, uno no se acobardó, vámonos, como decimos nosotros aquí, vamos a hacerlo y conseguir los recursos y el aprendizaje para hacerlo. Eso es lo valioso, ¿no? Muy valioso, muy valioso. Incluso también siempre trabajamos bajo la tutela de una persona del área forestal. Entonces, eso es muy bueno porque uno se consigue, uno está tranquilo porque no tiene ese tipo ¿cómo se llama? Que haya divergencias con el Ese colega, con el apoyo, sector, ¿no? conseguir ese apoyo es Porque bueno. se habla el mismo idioma y es el mismo objetivo. Exacto, hablan el mismo idioma. Claro. Exacto, y uno sabe también pedir ayuda cuando uno no sabe. Es normal y en el camino vamos haciendo diferentes cosas y vamos aprendiendo en el transcurso de la vida y en el ejercicio. ¿Sí? Sí, fue muy lamentable que desapareciera el proyecto de cartón de Venezuela en Acarigua, porque allí realmente se estaba haciendo una labor muy grande
en cuanto al manejo de plantaciones y la investigación como tal. Afortunadamente quedó de esfuerzo en sacarlo y bueno, ellos han logrado bastante y tienen su materia prima para su planta. De hecho, tengo entendido que hasta ahorita tienen más bien tienen exceso de madera. Van a tener que tratar de colocar en el mercado. Y Ya, eso es lo que se quiere. ya, eso Y es bueno, yo soy un convencido de que hay que desarrollar plantaciones forestales en el país, porque nosotros no podemos seguir explotando el bosque natural de esa manera que lo hacemos. Tenemos claro. que desarrollar plantaciones forestales y eso amerita también la creación de empresas, porque he aprendido que eso de vender madera en pie no es ningún negocio, eso no es negocio. Entonces hay que tener la forma de transformarla, ya sea una forma primaria en acerreo o más adelante uno pueda arrimar lo que produce a una planta de pulpa y tenga algún tipo de beneficio extra por eso, pues. Pero vender madera de plantaciones en pie, eso no, o sea, eso no es atractivo para nadie. Bueno, fíjate que Y esa experiencia, todo eso, como tú dices, es un reto que nosotros tenemos que de alguna manera ir fomentando para llegar hasta allá, pues. es que eso es lo valioso también de estas entrevistas, Dacio, porque das a conocer desde tu experiencia que aportar esas ideas, hay que afianzarse en esto, hay que mejorar esto, buscar alternativas, eso es lo importante, desde tu ejercicio, desde tu experiencia, ¿sí? Dar a conocer todo eso y esta es una vía estupenda, las entrevistas, para que nos escuchen los colegas y los que no, los que les gusten este tema, lo bonito de compartir la experiencia, lo valioso. ¿Ves? Y que puedas tú ser ahora, como decir, un asesor para un futuro. Por ejemplo, allí en Nirgua, como te mencionaba, ahí hay 3.000 hectáreas de pino. Yo le digo a todo el mundo, ya quisiera tener algún municipio, no en Venezuela, sino en el mundo, 3.000 hectáreas de pino. Pero Bastante. aquí en Venezuela hay 500.000, 600.000 hectáreas en el oriente, pero están ¿qué? A 1.200 kilómetros. Bueno, ya que va a Entonces, escuchar esta entrevista, se va a esas enterar ya. plantaciones de pino de Nirgua tienen que ser manejadas para aprovechar eso, porque de hecho están allí creciendo y imagínense, se están perdiendo la madera en pie, porque hay miedo al manejo, ¿no? Eso se puede manejar, eso no tiene ningún problema. Como tú dices, eso hay protocolos, hay formas de hacerlo para que la madera, el producto se mantenga en el tiempo y bueno, se aproveche el recurso, que es lo valioso, que es en función de lo que se hace esa plantación. Claro, Y claro. así se protege el bosque natural de manera indirecta. Claro, claro, pienso que es la idea también de las entrevistas, no solamente compartir, dar a conocer a los colegas que están en el ejercicio, que están haciendo, sino todas estas ideas, cada uno ha aportado desde su experiencia esas alternativas que hay que profundizar aquí, que sí hay, que sí se puede, ¿me entiendes? Como tú estás dando a conocer ahorita que está en esa plantación, que se puede aprovechar. Entonces, el que lo escuche dirá, cónchale, sí hay alternativas. Lo que hay es que buscar esa ayuda, como tú hiciste, ese asesoramiento. O sea, que hay un campo infinito de posibilidades, de mirarlas y aprovecharlas. ¿Ves? Entonces, qué bonita la oportunidad que has tenido en tu trayectoria laboral de tener todas esas experiencias de aprendizaje. Y no importa que por qué mención nos vayamos, somos ingenieros y siempre uno va a buscar el camino de buscar la información y la ayuda. Bueno, entonces, Dacio, ¿qué más? ¿Qué Bueno, anécdota? mira, en la otra situación que yo siempre he participado y me ha gustado participar es en la parte gremial. Nosotros hicimos aquí en el 2006 en Barquisimeto una convención que no es porque yo haya estado en el comité organizador, pero fue todo un éxito. Fue el último evento que se hizo forestal, liderizado por el colega León Rosales. Fue un reto realmente porque al final de las reuniones que teníamos habíamos decidido no hacer la convención por el alto costo que tenía. En ese momento León recibe una llamada y la persona le dice, no, hay un error. Eh, el- el- la, la convención cuesta menos, más que toda la parte del alojamiento. Entonces, el menos era 50% menos. Te dijimos, no, sí, ahora sí la podemos hacer porque ya tenemos la señal. Y Ya, se hizo el Congreso, por el Congreso Forestal. Después, hace 5 o 6 años, hicimos otras reuniones en Acarigua para ver si podíamos desarrollar la Convención Nacional de Ingenieros Forestales.
Ahí ya. avanzamos, Carlos Contreras, Rafael Arrieche, Miguel, la ingeniero Yacrisma, eh, el Gato Guerra por Oriente, el grupo de Oriente, el ingeniero El Vicente gato Gil. Guerra de Había Cañaris. un grupo motivado, pues. Y lo mejor fue que en Acaribe pues teníamos el apoyo de Rafael Arrieche, que era el jefe. Llegamos hasta el momento en que el mismo grupo de Smurfy Cartón de Venezuela decidió patrocinar el evento. Qué bueno. Para nosotros eso fue un gran apoyo, pero Gran el problema es éxito. que fue exactamente cuando las guarimbas, cuando la movilidad era muy difícil. Y llegamos a la conclusión de que no se podía hacer y se tuvo que parar el proyecto. Lamentablemente se paró. Ya. Pero yo siempre he estado en la parte gremial, me gusta, pues yo veo que, como tú dices, es un apoyo al gremio y de esta manera, pues la parte forestal se hace un empuje, pues. Claro, claro, es el apoyo entre todos, la unión, como decimos, la unión es la que Sí. hace la fuerza. Incluso, Y, perdón, aquí tengo la gorra de la Sociedad de Ingenieros Forestales. qué bueno, qué bueno, qué Sí. bueno. Me alegra porque veo que estás orgulloso de todo lo que has hecho, de todos tus logros y de verdad te felicito. Y, y continuar en este ejercicio de la ingeniería y acompañar a otros. Nos toca ya después asesorar y acompañar a otros en este camino. Y bueno, que si ya tienes algo más y que quieras hacer mención. Y entonces, ¿qué le dirías para concluir la entrevista a los nuevos bachilleres o los que no saben todavía qué van a estudiar, qué carrera escoger? ¿Por qué le dirías para que escogieran a ingeniería forestal? Bueno, yo considero que el perfil sería inicialmente que a la persona le guste la parte de la naturaleza como tal. Claro, Que esto requiere estar en el campo, en un permanente aprendizaje, estar estar en la intemperie, manejar, hacer, o sea, una actividad, más que todo yo siempre he estado en la parte operativa. Hay otros colegas que son más de ideas, yo no, yo siempre he estado en la parte operativa. Entonces, inicialmente, pues tener esa vocación. Y después que estar allí, bueno, los sistemas de aprendizaje ahora pues son diferentes cuando nosotros estábamos en la universidad, pues. Ahora hay más facilidad de conseguir información y de alguna manera u otra, pues la cosa es mejor. Y bueno, que sigan adelante, porque yo tengo un he dicho que te digo que las únicas cosas que no se hacen son las que no se hacen. claro. Todo con empeño se puede hacer, pues, llevar adelante. Y bueno, nuestros muchachos hoy por hoy son muchachos muy irreverentes, pues, que eso lo favorece y hay un empuje en el sector, pues. Sí, Y el sector de alguna manera hay que motivarlo porque es necesario, pues. O sea, esto las personas piensan que el ambiente no, el ambiente sí es necesario. claro, es Porque nuestra casa. empezando por una parte fundamental que es el agua. Claro. El agua es un bien para la vida netamente clave, pues. Y eso se está mermando. Lo que te comentaba al comienzo de la charla que yo viví cuando niño en la zona sur del agua, a mí me parece que esa zona ha sido devastada durante todos estos años. O sea, la cobertura vegetal siempre va bajando, va bajando, va bajando. Y de la misma manera van bajando los caudales de los ríos. ¿En ¿Qué qué significa zona? esto? Que en el sur del lago de Mérida, Sur del lago, sí, yo conozco la zona. Tanto Mérida como Trujillo, Yo conozco el sur del lago. ese piedemonte andino ha sido devastado y, por ejemplo, el efecto esponja que se genera con la vegetación ha bajado, pues. Ya, Y esto causa problemas aguas abajo. Y, y yo supongo que los productores que están allí verán que su producción no es como antes. Si eso se ya, cuantificara, esa sería la conclusión. Precisamente por eso. Porque como te comentaba al principio, las personas que ocuparon estos suelos, eso era incontrolado, nadie controlaba eso. Entonces las personas tumbaban la vegetación, las zonas protectoras las eliminaban. Y bueno, y ahí esto sigue siendo así. bueno, Entonces, si a sí, estas situaciones no se le pone no se regulariza, porque no es que se le ponga un parado, porque de esa manera no se va, es regularizar, es enseñar a las personas, claro. cambiar la cultura pues, del productor. Educar, cambiar la mentalidad, educar,
para que aprecien el valor de la naturaleza, de la tierra, del recurso, ¿sí? Del Y esto se recurso. hace desarrollando proyectos que enseñan a esas personas, Bueno, porque no, es viendo cómo ellos van a cambiar la forma de trabajar su finca. claro, para eso entonces necesitamos esos jóvenes forestales para que incentiven y acompañen a los productores, o sea que es un campo inmenso el del ingeniero forestal, no solamente de oficina, ¿sí? Como tú dices. Que vengan, sí, claro, por supuesto, a ocupar, los que ya no están, pues, ya se han ido. Y Sí, que claro, están, bueno. incluso hay gente que está fuera del país que no, no nos sirven para nosotros, pero sí las personas, las nuevas generaciones van a tener esa responsabilidad. Nosotros tenemos que de alguna manera guiarlo, Claro, como eso, quedar de asesores para asesores, acompañarlos desde las experiencias, ¿sí? Para eso te has preparado, para eso todos los colegas se han preparado y si están afuera, también desde allí pueden aportar y si no, regresar. exactamente. Dan unos cursos y se vuelven ahí, y así vamos. Lo importante es eso, ¿sí? Compartir ese conocimiento, acompañar a los jóvenes en su aprendizaje. Bueno, Dacio, si quieres agregar algo más, yo de verdad muy agradecida por tu tiempo de estar en esta entrevista, de compartir tus experiencias, tu pedacito de vida como ingeniero forestal. Bueno, y también además de ayudar, como estamos conversando a los nuevos egresados, es también no olvidar nuestra alma mater, nuestra facultad. Claro, nuestra También tiene casa, problemas, también tenemos nuestra casa tenemos que cuidarla, ¿ves? Y claro. bueno, ese sería el mensaje final. Como agradecer que de allí se formaron en forma gratuita muchísimos profesionales y Muchos siguen profesionales, formando. Sí, y sí. profesionales de calidad. Exacto. Bueno, recordamos entonces a nuestra casa, la Facultad de Ingeniería Forestal. Bueno, Agradecidos también con esa acogida que nos dio a muchos profesionales. Bueno, Dacio, agradecida porque nos hayas acompañado en esta entrevista del Foro Chat del sector forestal venezolano. bueno, igualmente agradecido a ustedes, a ti, Luisa, y a los organizadores. Ok, gracias y hasta una próxima.